La sesión de hoy la voy a grabar para que la puedan consultar por los avisos. El primero, las fechas que les di el día de ayer de los trabajos evaluativos, el proyecto. Eh, por la actividad del 23 se movieron a el de historia de México, se quedó para el 26. Y el de español se cambió para el día 31 de mayo. Así que tienen más tiempo para elaborar de la carta poder, pero para lo de historia es el próximo jueves. Allá en la escuela me deben de entregar el proyecto. Incluso el proyecto me lo pueden enviar como son diapositivas de una presentación de PowerPoint, lo que les estoy pidiendo. Por favor, envíenmelo a Classroom. Voy a habilitar la tarea y ustedes lo suben allá, su tarea de Classroom. Bienvenido, Aldo. No hemos iniciado aún. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Durante el periodo del virreinato de la Nueva España, como pueden ver en el mapa, en el territorio, una de las prioridades que realizaron los españoles fue las vías de comunicación eh, para tierra adentro. Los españoles eran grandes navegantes, grandes marinos, por eso llegaron hasta esas tierras y no tenían tanto problema para la cuestión de la navegación marítima o en los ríos o lagos. Para esa cuestión no había problema. En el caso de Mesoamérica, acuérdense que no existió animales de tiro o de carga. Toda la cuestión del intercambio comercial o económico la hacían por medio eh, de personas que acompañaban al comerciante y cargaban con los objetos. Y el intercambio que hacían ellos, o los objetos que llevaban para el intercambio, trueque, eran granos de cacao, plumas, sal, piedras como el jade y el ópalo, entre otros minerales y otros productos, tintes, que no son de gran peso. Una persona, para que pudiese andar durante todo el día, los investigadores han calculado aproximadamente en la cesta que cargaban en la espalda, con una cinta que pasaban acá, aquí en Yucatán se le conoce como mecapal, tiene otro nombre, creo que pita le dicen en otras regiones de México, y en el cesto ponían el producto y iban caminando. Además iban soldados para cuidar a los mercaderes y los productos que llevaban para evitar que sean asaltados o atacados por fieras salvajes. Esta situación para los españoles no era nada favorable. Ellos que estaban acostumbrados a los animales de carga y de tiro, el burro, la mula, el caballo, la carreta y otros nombres que les daban a esos vehículos de transporte y carga que ellos tenían.
Por eso empiezan a realizar caminos o acondicionar los caminos o vías que tenían los pueblos indígenas. Para nuestro caso, en la zona entre Yobayín y Sanacat, Yobayín y Sinanché, es el primer camino que realizan los españoles de lo que se tiene evidencia. Es el primer tramo de camino que usaron para el tránsito de vehículos, por decirlo de algún modo, de carretas y otras cuestiones. Yobayín está muy cerca de la costa de San Crisanto y Sinanché igual está muy cerca de otro puerto. Así era muy sencillo para ellos traer los productos del mar y en ese espacio poder conducirlo. Van a tener lo que se llaman los caminos reales. Como pueden ver en el mapa, está en color rojo. Desde Santa Fe hasta Zacatecas había un camino real. Era camino real de minas, porque por ese camino transitaban y llevaban la plata y el oro que obtenían en los territorios de Aridoamérica. La misma de Zacatecas se van a Querétaro, Guanajuato. Todos esos caminos reales de la Ciudad de México para arriba era cuestión minera. De la Ciudad de México hacia el oeste, por la zona de Guadalajara, Morelia, Oaxaca, Acapulco, era una zona ganadera, lo veremos más adelante. Lo mismo de la zona sur o la región sur, eran zonas donde llevaban el ganado. Y como les mencionaba, el camino real que teníamos aquí en la península de Yucatán solo era de Mérida a Campeche. Y de Campeche tomaban el barco que los podía llevar a La Habana, Cuba, para esta parte, o los llevaba hacia el puerto de Veracruz. Y de allí ya se ponían en los caminos que habían construido para poder tener relación con la capital de la Nueva España, la Ciudad de México. Eso fue muy común. La corona invirtió en la infraestructura para poder intercambiar los productos. Y como vimos en la clase de la semana pasada, la Nueva España fungió como un centro de recepción, o eran los que tenían el permiso de la corona española y el puerto de Sevilla para poder recepcionar e intercambiar los productos. Pasamos a un nuevo siglo. Los problemas de España y el esplendor del virreinato. El siglo XVII fue un periodo difícil para la monarquía española. Su hegemonía había llegado a su fin. Dejó de ser la potencia mundial, dando paso a los reinos de Francia e Inglaterra, Holanda, a nivel político, económico y cultural. ¿A qué se debió esto? Los españoles no supieron manejar adecuadamente toda la riqueza que estaban obteniendo de sus colonias de América. Obtuvieron cantidades muy elevadas de oro y plata en México y, en el virreinato de la Nueva España, en el virreinato de Perú. Eran lugares con mucha producción minera de oro y plata, pero no supieron reproducir ese capital. Prácticamente los españoles se dedicaron a gastar
oro o material que llegaba a la España, así llegaba, así lo gastaban los reyes de ese periodo. La monarquía mal administró toda la riqueza que tuvo. Por su parte, Francia y España hacen una modificación en su modo de recabar impuestos, en su modo de cómo organizaron sus colonias, e iban obteniendo beneficios de la riqueza que producían sus colonias. Francia se mete, Francia, España tiene guerras con Inglaterra, tiene guerras con Francia y pierde. Cuando quiso conquistar a la reina virgen de Inglaterra, las flotas españolas son destruidas por mal cálculo. Iban a llegar a las costas de inglesas, pero no conocían los puertos ingleses, y muy cerca de la costa habían demasiadas arrecifes, y allí se estrellan la poderosa escuadra naval de los españoles y es destruida y no se recupera. La pérdida es muy grande, la ambición también era muy grande, querían derrocar a la reina virgen porque consideraban que la corona le pertenecía a una hija del rey español y querían imponerla de nuevo. No se logra esa situación, pero por lo contrario, España pierde mucha riqueza. ¿Qué sucede? A raíz de eso se genera una pobreza muy grande en toda la España ibérica, por lo que los nuevos reyes, hay una tarea que les pedí que investigaran y creo que algunos ya me lo subieron, sobre las reformas borbónicas, que tiene que ver con este periodo de empobrecimiento. Los españoles, que ya habían entrado en decadencia, buscaban cómo obtener mayor ganancia de sus colonias. Por lo tanto, dentro de las reformas borbónicas hay un cambio sustancial. Ahora les platico un poco sobre esto. Y después pasamos al tema de la piratería. Ellen, ¿me escucha bien? Sí. Sí, ok. Los españoles, durante el periodo de la conquista y la instauración de lo que va a ser la colonia, aunque realmente dicen que la Nueva España fue una nación nada más bajo tutelaje español, que tenía los mismos derechos que la corona española o la España ibérica, realmente funcionó como una especie de colonia, donde se obtenía materia prima. En el tema que vimos de pueblo de indios y República de Indios y República de Españoles, en la República de Indios se obtenían tributos y diezmos. El tributo podía ser en especie: miel de abeja, cera de abeja, algodón, palo de tinte, cochinilla de India, eh, granos de cacao, incluso maíz, piezas de caza. Ellos podían darles a los españoles esos productos de especie para, como parte del pago de tributo o como parte del pago de sus impuestos. Con la reforma borbónica se prohíbe. Los borbones piden que den peso oro y van tasando cuánto peso oro al año debe entregar un adulto, hombre, una mujer, un muchacho y unos niños. Tasan cuántos
monedas deben entregar al año y no aceptan que les den ya productos. Así que el problema de los indígenas era que tenían que vender su producto por monedas de oro para poder pagar los impuestos. Esto genera un descontento. La situación, los señores encomenderos o los que estaban aquí en la Nueva España no estaban viviendo la pobreza que vivían los españoles en la España peninsular o ibérica, porque como ellos recaudaban los productos, simplemente enviaban oro y plata. Como veremos a continuación, el oro y plata era muchas veces robado en el camino o naufragaban los barcos y ya no llegaba a la corona española. Además de que el producto que entraba o el sistema comercial de trueque que había permanecido a pesar de la llegada de los españoles, que ellos usaban monedas de plata y monedas de oro para el intercambio comercial, aceptaron el trueque o se adaptaron al trueque. Así que la riqueza que se iba generando nada más se quedaba aquí en la Nueva España y no llegaba hasta la España ibérica o peninsular. Las reformas borbónicas vienen a traer un descontento generalizado en todos los españoles criollos, aquellos que nacieron aquí en América. Dicen, ¿y por qué tenemos que pagarle al rey de España si el rey de España no está haciendo nada por nosotros? ¿Y por qué no nos gobernamos nosotros de modo autónomo? ¿Y por qué no volvemos un reino este territorio? Y es cuando empiezan a existir los primeros indicios de independencia. Estamos hablando de 1700, ya estamos entrando al 1700 y ya se empiezan a tener las ideas de la ilustración, empiezan a llegar a América la información que tenían los ingleses, los franceses acerca de el humanismo y la ilustración, de que el rey no tiene derecho legítimo, sino que el derecho es concedido por los ciudadanos, en este caso por los súbditos. El poder radica en el pueblo y no en el monarca. Todas esas ideas empiezan a llegar y ante ese desequilibrio que estaba existiendo, de la exigencia que la corona española pedía, pues tratan de rebelarse y lo logran hasta 1810. Creo que en, los, en 1700, a inicios del siglo XVIII, cuando empieza a tener auge todo este pensamiento derivado del problema que vimos hace un momento. Eh, ¿Algunos de ustedes conoce el puerto de Campeche? ¿Alguien ha ido a la ciudad de Campeche, ha ido a donde Yo están? sí, yo sí he ido a Campeche por un trabajo de papá. Siempre había, a veces veníamos ahí porque ahí antes vivía la familia de mi papá. Ahí vive todavía. Y mi Ok, papá ahí nació. sí llegó a ver o la llegaron a llevar al museo, sitio que está en la parte alta de Campeche, donde están los cañones de... ¿O no fue para allá, Sofi? No me acuerdo, pero creo que sí, no me equivoco. Creo que no lo hemos visto, pero creo que había unos lugares que sí explicaban algo así. Creo que, es Ah, que no me acuerdo no muy se bien, acuerda. pero El centro de Campeche, cerquita del centro de Campeche hay una muralla, que era lo que dividía la playa de la ciudad de Campeche para evitar la entrada de los piratas. La piratería fue muy frecuente, eran belgas, holandeses, ingleses y franceses que venían, la piratería de cierto modo estaba permitido, era parte del sistema económico de ese tiempo, porque allende de los mares o más allá del mar
o lo que hoy se conoce como mares internacionales, lo que pase allá estaba permitido. Esos actos de sabotaje o esos actos de rapiña y robo que realizaban los piratas, muchas veces estaban subsidiados por las coronas. En el caso de los ingleses se llegó a demostrar que la corona inglesa, la corona holandesa y la corona belga pagaban a los marineros, a los piratas para que vayan a saquear la riqueza de los barcos españoles y portugueses, que eran los que tenían mayor cantidad de colonias en América y en el mundo. Los españoles saqueaban a los indígenas de la Nueva España y los ingleses, franceses, belgas, holandeses saqueaban a los españoles en mar abierto. Hay muchos naufragios en toda esta zona. Para acá hay unos naufragios. En esta zona también hay unos naufragios. Y por toda esta zona y en esta parte hay cientos de naufragios, es decir, barcos hundidos tanto de piratas como de españoles. Hay mucha cantidad de oro escondido, no escondido, naufragado, que hoy en día lo van, hay algunas empresas que se dedican a eso, a estudiar en cuestiones históricas dónde quedaron ciertos galeones. En este mapita que está acá, hasta arribita, aquí de Sevilla, en esta partecita donde está Sevilla, hay una especie de biblioteca o hay una especie de archivo donde se encuentran toda la información de los barcos que fueron a la Nueva España y los que naufragaron en el camino. Y más o menos explican en qué zona posiblemente se hundieron. Los investigadores van a esos archivos y van estudiando y van tratando de localizar en qué punto posiblemente se hundió ese barco y qué tipo de cargamento estaban trayendo, o estaban llevando hacia la Nueva España, o estaban trayendo estaban llevando de la Nueva España a España, o que estaban trayendo de España a la Nueva España, o al Perú, o a la Argentina, para ese intercambio que hacían. Los galeones venían llenos y regresaban llenos para que el viaje sea costeable. Se hunden estos barcos y hoy en día los rescatan y la riqueza pertenece a quien los descubre y la nación donde fue descubierta le pertenece un porcentaje mínimo. El material solo sirve para que sea de carácter de investigación o para su estudio. ¿A alguno de ustedes le interesa el tema de la piratería? Aldo, ¿qué sabe usted de los piratas? No mucho. ¿Qué ha escuchado de ellos? Pues que robaban, no sé, lo típico, robaban tesoros, Tesoros. llevan sus barcos, llevan su mapa. Pues yo sí me sé un poco algo de piratas, pero no sé cómo así que me gustan, no. Sí sé porque hay muchas cosas que dicen eso, que parecen como las películas que dicen. Pero no, pues los piratas en las épocas tenían barcos así como antes que se mostraban, nada más que ellos, eso sí, ellos no eran como buenos, eran malos, robaban todo lo que pasó, buscaban tesoros o robaban tesoros de algunos barcos que venían. Además, llevaban vinos, comidas y eso, y son muy, pues, malos y algo terribles. Sí, exactamente. Les platico algunas cuestiones por qué consideran que los piratas son muy, muy, muy malos, así, malos, malos, malos. Eran los sicarios del pasado. Cuando llegaban a una ciudad, puerto, aquí en Yucatán llegaron al puerto de Chilán de Bravo, en esta zona. Llegaron al puerto de Cisal, por la zona de Junumá para Mérida,
llegaron al puerto de Campeche y al puerto de Ceiba Playa. Veracruz a cada rato lo estaban atacando porque era el puerto principal de la Nueva España. Acapulco también tuvo sus pequeñas batallas, pero las batallas más grandes se dieron en la zona del Atlántico. Llegaban, cuando conquistaban la ciudad puerto, pedían rescate. Le decían al gobernador de la zona, mándame 100,000 monedas de oro, si no, arrasamos con la ciudad. Tienes 3 días para juntarlo. Además, quiero que me mandes 20 reses, 30 barriles de ron, 50 barriles de agua, tantas cargas de maíz o, en su defecto, harina. Pedían todo un botín. Y si ustedes no me lo dan, en 3 días aniquilamos a la población y la destruimos. Y así lo hacían ellos. Si no llegaban a cumplir por el gobernador, prendían fuego a las ciudades y aniquilaban a todos. Mataban hombres y niños. Y hacían algunas otras prácticas muy horrendas, como es la violencia sexual hacia hombres, mujeres, niños, lo que tuviese enfrente de ellos. Hay evidencias que eran gente sin escrúpulos, gente que vivía en el mar, y hay un término que usaban para ellos, ratas del mar, como gente asquerosa. Es triste mencionarlo, pero fue parte de la historia, y pues hoy en día no estamos muy lejos de lo que sucede con el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado lo mismo hace, captura ciudades o captura algunas zonas o captura empresarios y pide rescate. Y si no lo dan, pues acaban mutilando o matando a las personas o a sus seres queridos. La pregunta para terminar el día de hoy. Vania, ¿sí me escucha, Vania? Vania, Sí, maestro, ¿qué pasó? ¿por qué somos así los seres humanos? ¿Por ¿Cómo qué así? piensa? ¿Por qué piensa? Le estoy hablando de la piratería y del crimen organizado que tienen ciertas similitudes. ¿Por qué somos así en la humanidad? ¿Por qué la riqueza fácil nos vuelve violentos? ¿Por qué piensa usted? Mm, pues porque las personas han dicho que ser rico es tener prácticamente poder sobre los demás, así que hace que las otras personas no piensen tanto y quieran conseguirlo fácilmente y sin importar el costo. Me encantó su respuesta a la cuestión del poder, Vania. El ser humano busca mucho la cuestión del poder y por el poder viene después el tener en algunas ocasiones. Hay evidencias de que los piratas destruían, mataban y violaban solamente para mostrar que ellos son poderosos, para influir miedo en las personas. Y así lo está haciendo el crimen organizado. Para que les tengamos miedo, llegan y no importa si hay niños, personas mayores, gente, mujeres o hombres, llegan y acaban con todo, o amenazan o incendian para que les tengamos miedo. Debemos juntos ir creando una mayor conciencia del esfuerzo, así como vamos a ver en la cuestión de la minería y la agricultura. Hay que esforzarnos para el tener y no obtener el poder por el poder, porque esto corrompe muy feamente la mente humana, como bien dijiste, Baño. Muchas gracias.